Amén, gloria a Dios. Bienvenidos a este lugar. Aleluya. Hay una atmósfera poderosa. Amén. Amén. En este lugar, la palabra que nosotros somos hacedores de atmósferas, que nosotros somos hacedores de atmósfera y la gloria de Dios se desata en este lugar. Amén. Me siento más que honrado de estar en este lugar, la oportunidad de compartir la palabra. Bendigo la vida de mi padre espiritual y apóstol Cristian Ortiz, a donde quiera que se encuentre. Bendigo la vida de mi madre espiritual, Nayeli de Ortiz. Los cubro con la sangre de Yahshua Mashiach. Y hay un desatar poderoso donde quiera que se encuentren ellos. Dice la palabra de Dios que todo lo que pisen la planta de sus pies será territorio de Dios. Así que yo declaro que hay una atmósfera poderosa donde quiera que se encuentren ellos. Vamos a la palabra de Dios. Pues les pido que me acompañen a Números 16. Números 16. La palabra de Dios dice: Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron en contra de Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Yahweh. ¿Por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Yahweh? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, y Coré y todo su séquito. La palabra de Dios es fuerte en esta mañana. Decía yo, desde que me dijo: papá, vas a compartir el día domingo, le decía al Señor: ¿qué comparto, papá? ¿Qué comparto? Y Él me dio esta palabra. Lo que está escrito en la Biblia es fuerte, es poderoso cuando nosotros tenemos el discernimiento, tenemos el hambre de su presencia. Si Dios nos deja su palabra escrita en la Biblia, es para que nos preparemos, para que tengamos discernimiento, La palabra de Dios no nomás es para leerla, la palabra de Dios es para que entre en nuestra mente y baje a nuestro corazón. Que significa que esto que le pasó a Coré le puede pasar a cualquiera, la rebelión de Coré. Esto es para que no cometamos los errores que cometieron los antiguos y seamos espirituales como fueron algunos de ellos. ¿Quién era Coré? Coré era un descendiente de Leví. La tribu de Leví se encargaba de ministrar en el tabernáculo, de que se viera la presencia de Yahweh. Ellos eran más que bendecidos. Los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse de todo lo relacionado con el templo de Jerusalén: adoración, alabanza, sacrificio, ofrendas y otros. Aunque no poseían tierras, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el pueblo. Miren nada más el llamado que tenía Coré, levita. Descendía la presencia. Los levitas son los que descienden la presencia de Dios siempre. El pueblo de Leví eran los que, por eso ellos no poseían tierra, porque Dios los bendecía. Ellos ministraban la presencia del Señor. ¿Qué significado tiene la tribu de Leví?
fueron las tribus sacerdotal elegida por Dios para servir y ministrar al pueblo de Israel. Se encargaban de armar y desarmar y trasladar los elementos que componían el tabernáculo. No cualquiera podía armar y desarmar el tabernáculo de Dios. La palabra de Dios dice que si otro tocaba lo que se utilizaba para el tabernáculo, eran destruidos. Únicamente eran los descargados de transportar el tabernáculo de Dios. Vean nada más el poder que tenía Coré, el llamado que tenía Coré en el pueblo de Dios. ¿Por qué Coré empezó la rebelión sobre Moisés? ¿Por qué? Porque él ministraba la presencia, pero tenía envidia. Nunca había muerto a su carne. Nunca, por así que en estos tiempos aún puedes tener una administración tremenda, puedes ser hijo, pero eres envidioso. No has muerto a tu carne. ¿Por qué? ¿Por qué Coré empezó? Porque Coré no empezó solo. Coré no empezó solo. Primero fue, y dice la palabra, que él primero preparó 250 hombres y todos sacerdotes, todos poderosos, porque no preparó cualquiera. Aquí dice la palabra que él preparó 250 hombres, sacerdotes, pueblo, gobierno. ¿Qué quería? La envidia. Envidiaba a Moisés, envidiaba a Aarón. Él quería el gobierno. Él tenía un llamado poderoso, pero no esperó el tiempo de Dios. Yo estoy seguro que si Coré hubiera esperado al tiempo de Dios, el Señor le hubiera dado el puesto que tenía Moisés igual. Pero no esperas a tu tiempo, no esperas a que el Señor te lleve de gloria en gloria, en victoria. Tú quieres arrebatar. Tú quieres arrebatar lo que el Señor no estás preparado. Su raíz estaba en la envidia. Su raíz de Coré estaba en la envidia de la posición que había establecido en su pueblo Moisés. Moisés era el líder y Aarón su hermano, el sumo sacerdote. Esto fue establecido por Dios mismo, sin dejar lugar a dudas a las opiniones y ambiciones de los hombres. A mí me sorprende siempre cuando yo leo Éxodo, leo Deuteronomios, cómo es posible que el pueblo de Dios, si ellos vieron la gloria, no va a haber quien más haya palpado la gloria de Dios. Con qué poder el Señor los sacó de Egipto, abriendo los mares, descendiendo maná del cielo, viendo la presencia de Dios, la nube de su presencia. ¿Cómo puede ser posible que Coré haya hecho eso? Haya envidiado, haya traído rebelión sobre el pueblo de Dios. Por eso a mí me sorprende que el pueblo de Dios haya estado 40 años en el desierto, nada más dando vueltas. Porque el Señor los sacó con poder de Egipto, pero siempre Egipto los acompañó en su mente. Siempre Egipto los acompañó en su mente. Ellos no murieron. Entonces yo estoy seguro, imagínense nada más haber levantado, el Señor levantó a Moisés con poder. Uno dice la palabra que Moisés siendo bendecido tremendamente por el mismo rey de Egipto, él descendió a la inmundicia para que fuera el dolor de su pueblo cuando fue echado. Entonces el Señor lo había levantado a Moisés al tiempo de Dios. El Señor lo levantó al tiempo de Dios, y la rebelión siempre ha venido. La palabra de Dios siempre lo ha dicho, la rebelión de su pueblo. Siempre queremos tomar una posición que no nos corresponde todavía, porque no estás preparado. Cuando tú empiezas esa rebelión, no pidas la bendición del Padre, porque no es tu tiempo, no es tu llamado.
entonces vas a perder la bendición. Es ilegal que el Señor te bendiga cuando tú eres estás en rebelión, cuando tú estás apartando la presencia de Dios, estás apartando la presencia del Espíritu Santo cuando estás en rebelión. Dice la palabra de Dios que en ese momento Moisés no peleó. Moisés no peleó. Aquí dice la palabra que Moisés, en lugar de pelear y responder, dice la palabra que él se postró sobre su rostro. Que él se postró, pero Coré quería tomar la posición. ¿Cuántas veces hemos leído, los que hemos leído la palabra de Dios, qué hizo Absalón? Arrebatar el gobierno que tenía su padre. ¿Qué hizo Amalek? Pelear contra Moisés. Siempre pelear, porque no esperas a tu tiempo. No esperas a tu tiempo. Así, por eso en estos tiempos yo decía al Señor, ¿qué le hablo a tu pueblo? Háblale que mi tiempo se acerca. El regreso de Dios es pronto, pero nosotros no hemos muerto a nuestra carne. Nosotros seguimos todo lo que nos dice nuestras autoridades. Siempre estamos en rebelión. Tal vez no se lo decimos de frente, pero estamos en rebelión. Siempre estamos criticando. ¿Por qué? Porque siempre para una rebelión siempre debe de haber un líder. Siempre va a haber un líder, y Coré fue el que empezó esa rebelión. Se llevó a 250 hombres de gobierno. ¿Por qué las iglesias no se levantan? ¿Por qué los ministerios no se levantan? Porque siempre hay uno que se levanta para criticar, para robar, para juzgar. Puedes tener la presencia de Dios en ti, puedes hablar lenguas, pero no has vuelto a tu carne. Espera tu tiempo, que el Señor te levante con poder y con gloria. En los ministerios, porque en los ministerios muchas veces estamos envidiando el ministerio el ministerio del anciano, el ministerio de la mentora. Estamos ganándonos algo que todavía no es tu tiempo, joven. Estás en rebelión. La presencia de Dios se va a apartar de ti. La presencia de Dios se va a apartar de ti. Y la palabra de Dios dice que Coré se perdió. Dice aquí, continúo leyendo, dice aquí, y haced esto, y tomaos incensarios, y Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana, y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Yahweh, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuréis también el sacerdocio. Aquí la palabra de Dios le dijo a Moisés: ¿quieres ser el sacerdote? Eres el levita. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? Procuráis también el sacerdocio. ¿Quieres robar el mando? ¿Quieres tener el llamado cuando tú todavía no es tu tiempo? Todavía no es su tiempo. Este Coré quería el sacerdocio, quería ser el líder, quería ser el que llevara al pueblo de Dios, pero no era su tiempo. Yahweh ya tenía a su escogido. Yahweh ya había tenido a su escogido. Él no supo esperar su tiempo. Por tanto, tú y todo tu séquito sois a los que juntéis contra Yahweh, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Murmuración. Coré
y los 250 murmuraban. ¿Por qué? Porque no habían muerto. ¿Por qué? Porque murmuraban, porque eran envidiosos, eran belicosos. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Imperiosamente. Les vuelvo a decir, ellos viendo la gloria de Dios, el fuego de Dios. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios haya mantenido 40 años en el desierto? ¿Cómo es posible que en el desierto se hayan mantenido sin agua y sin alimento? Únicamente la gloria de Dios. Pero ellos querían leche y miel, querían carnes, querían deleites. Yo lo único que he discernido siempre, ellos querían los deleites personales que tenían en Egipto, pero no querían vivir de lo que el Señor bendecía. Porque muchas veces nosotros queremos nuestros deleites personales, porque no esperamos al tiempo de Dios. No esperamos al tiempo de Dios. Y ¿saben qué? En ese tiempo nos vamos a morir. No nos vamos a morir como el Señor tomó juicio sobre Coré y esos 250. En esos tiempos, cuando nosotros nos rebelamos con las autoridades, no vamos a morir físicamente, pero vamos a morir espiritualmente. Vamos a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a apartar de nosotros, porque estamos en rebelión, porque estamos en murmuración. No podemos, el Señor es ilegal que nos bendiga cuando estamos en rebelión, cuando estamos en murmuración. Ni tampoco nos ha metido en tierra que fluya leche y miel, ni nos ha dado heredad de tierras y viñas. ¿Sacará los ojos de estos hombres? No subiremos. Ellos ya querían, aquí lo que les mencionaba yo, querían sus deleites personales. No nos has dado heredad en tierras y viñas. Ya querían territorio, ya querían herencia, cuando no habían hecho nada. Porque el Señor quería que murieran a sus deleites personales. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Yahweh: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés no hacía mal. Moisés lo único que hacía, recibir la orden que Dios decía: llevarás a mi pueblo a la leche, a la tierra donde fluye leche y miel. Nunca tomó nada de ellos. Y aún en estos tiempos, nuestros pastores, nuestras autoridades, nuestros apóstoles, nuestros profetas no toman nada de nosotros. Ellos nomás son obedientes a llevarnos a la presencia de Dios. Únicamente ellos van a orar por nosotros. Ellas únicamente nos van a cubrir de madrugada. Ellos se desgastan, pero nosotros somos desagradecidos porque nosotros vamos y murmuramos en contra. ¿Cuándo qué? Cuando no se hace nuestra propia voluntad. Si no se hace nuestra propia voluntad, viene la rebelión, viene el juicio, viene la murmuración. Por eso yo te decía al Señor: ¿qué hablo en esta mañana? ¿Qué hablo el día? Papá me dijo el día martes te tocará compartir, y le decía al Señor: ¿qué le comparto a tu pueblo? Pero decía, esta palabra me la trajo Dios, porque yo he aprendido qué palabra que no nos confronta no es palabra, porque la palabra nos debe de confrontar para crecer espiritualmente. Palabra que no nos confronta para mí no es palabra, para mí. Y yo siempre se los he dicho, se los pueden preguntar a los que les he compartido en mi casa. Yo casi siempre se los estoy repitiendo. Palabra te debe de confrontar para que te ministre, para que te lleve, para que mueras a la carne. ¿Por qué?
porque la bendición viene cuando nosotros aprendemos a sujetarnos a nuestra autoridad. Cuando nosotros nos sujetamos a nuestra autoridad, ahí viene bendición. La bendición de Dios viene cuando nosotros somos sujetos. Y escuchen esta palabra, cuando nosotros somos sujetos a nuestra autoridad. A nuestra autoridad nos vemos de sujetarnos más no con nuestra jeta, más no molesto. Sujétate, más no con tu jeta. Sujétate, muere a tu carne. Porque nos da la palabra, pero luego nos vemos nuestra jeta, ¿verdad? Nos sujetamos, pero más no, nos sujetamos a su voluntad, nos sujetamos porque usted es la autoridad, pero lo hacemos con nuestra jeta, más no nos sujetamos. Por eso nosotros, yo siempre, así como les hablo a ustedes en esta mañana, así como el Señor está hablando en esta mañana, yo les he enseñado a mis hijos naturales, sujétate. Así es. Sujétate. Porque cuando mis hijos me dicen algo y yo veo una crítica, yo veo una molestia sobre mi padre espiritual o mi apóstol, le digo, ¿sabes qué? Yo he aprendido a estar sujeto. Yo he aprendido a estar bajo autoridad, porque estar bajo autoridad es bendición. Así es, amén. Si tú quieres hacer tu propia autoridad, no pidas bendición, porque el Señor, la bendición de Dios baja al Padre y por ahí baja las barbas. Sí, así es, amén. Entonces Moisés era la autoridad. Ellos no querían estar sujetos a la autoridad de Moisés y de Aarón. Ellos querían hacer su propia ley. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Yahweh, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incienso, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Yahweh, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso y pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Yahweh apareció y toda la congregación. Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Los consumiré, los destruiré, los destruyó. En estos tiempos el Señor tiene misericordia de nosotros, pero nosotros morimos espiritualmente. Les puedo decir, yo conozco a muchos hermanos, hablaban en lenguas, ministraban bien tremendo, pero ¿saben qué? La revelación, la murmuración los apartó. Ahora ya andan en el mundo, la presencia de Dios se ha apartado de ellos. La presencia de Dios se ha apartado de ellos. ¿Por qué? Porque no han muerto a su carne, porque no han aprendido a estar bajo una autoridad, no han aprendido a estar sujetos a la palabra de Dios. Los consumió. Yo estoy seguro que si Coré y ese gobierno hubieran aprendido a estar sujetos, ellos hubieran conocido la gloria de Dios, ellos hubieran subido al cielo, pero a cambio de ellos se abrió la tierra y se los tragó al infierno. Nada más hay un cielo y un infierno. ¿A dónde queremos estar nosotros? Dice la palabra de Dios en Santiago que nuestra vida aquí es como un soplo. Nuestra vida aquí es como un soplo. No sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar a cuentas. ¿Qué vamos a hacer si en esos momentos estamos apartados? Si en esos momentos estamos en revelación, ¿qué va a hacer de nosotros?
Por eso dice la palabra de Dios: mi pueblo muere por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, por falta de la revelación de Dios. Por eso yo les traigo este mensaje en esta mañana, porque nosotros estamos en un ministerio apostólico y profético. Amén. Y yo he aprendido que en un ministerio apostólico profético se te confronta. Así es. En un ministerio apostólico y profético se te va a intentar que mueras a tu carne. En un ministerio apostólico y profético van a querer que crezcas espiritualmente. Así es, amén. En un ministerio como este, aquí no venimos a calentar la banca, aquí venimos a levantarnos espiritualmente, a conocer la gloria de Dios. Nos gozamos en una administración, nos gozamos en la palabra, pero tenemos que aprender a levantarnos espiritualmente, tenemos que aprender a morir a nuestra carne. Así es. Conocemos la gloria de Dios, wow, santo. Pero cuando nos apartamos de aquí, viene lo que hizo Coré, la murmuración. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Sabes qué? Destruyó a su pueblo, destruyó a esos 250 varones. ¿Por qué? Porque tú quisiste tomar un llamado que todavía no te correspondía. La envidia, la murmuración. Los hijos de Coré, no conformes con su servicio como levitas, aspiraban a una posición de gobierno como la de Moisés y del sacerdocio de Aarón. Pero Coré no levantó gente cualquiera. En las congregaciones siempre el que se revela va a intentarse llevar a gobierno. Por amor, va a intentar llevarse gobierno. ¿Por qué? Porque son los que tienen el poder de manejar al pueblo. Así es. Por eso el enemigo hace y deshace, porque nosotros le damos autoridad. Porque el pueblo le da la autoridad al enemigo. El enemigo, desde el momento que está el pueblo en murmuración, ahí está él. Es como si tú le abres la puerta, él pasa. Pero porque tú le das autoridad. Tú le das la autoridad al enemigo y él pasa. Coré se llevó a esos 250 hombres. ¿Por qué? Porque él quería el gobierno. No supo esperar el tiempo. Y les puedo decir que en este tiempo he conocido a muchos. Gloria a Dios. Yo me acerqué a 3 congregaciones antes de llegar a este ministerio. Antes de llegar a este ministerio yo anduve en 3 congregaciones. Pero les quiero decir que yo salí de esas congregaciones, pero yo jamás toqué al ungido de Yahweh. Yo jamás toqué al ungido de Dios. Anduve de congregación en congregación, pero en 3 congregaciones, pero aún en estos tiempos yo bendigo la vida de los pastores. Así es. Aún yo bendigo la vida de ese pastor que me llamó y me ministró y recibí a Cristo en mi corazón. Y aún yo bendigo la vida del pastor Miguel Valerio. Bendigo la vida de los pastores que me ministraron. ¿Por qué? Porque me llevaron a mi llamado. Pero a través de ese llamado yo también tuve que caminar. Yo no tuve que, ahora sí que tuve que calentar banca. En ese momento, tal vez en esa congregación yo empecé, pero yo tenía hambre y me fui a otra. Y de ahí me fui a otra. Pero heme aquí. Decía el Señor, les comparto, en ese tiempo a mí me ministraban y me decían que yo tenía un llamado grande. Yo no me la creía, a la verdad yo no me la creía. Pero cuando llegué a esto, a esta congregación y me dijeron adelante, gloria a Dios. Pero cuando yo empecé, cuando papá empezó su ministerio,
Cuando empezó su ministerio, yo le dije, papá, con permiso me voy. Pero ¿saben qué? Me fui, pero yo jamás toqué al ungido de Dios. Yo he entendido y debemos de entender, llévense esto en el corazón. Desde el momento que un hermano recibe a Cristo en su corazón, para mí es el ungido de Dios. Para mí es el ungido de Dios. Para mí es el ungido de Dios. Yo nunca tocaré al ungido de Dios. Nunca tocaré al ungido, aunque no tenga un llamado. Pero si recibió a Cristo en su corazón, para mí es el ungido. Yo me fui en un tiempo, y en el tiempo no veía a mi padre espiritual, pero yo seguía orando por él. Y en un tiempo, en una congregación me dijeron, a ver, venga, hermano Armando, venga. Y le dije, ¿qué pasó? Y a mí me dijeron, fíjense lo que me dijeron, ¿usted ha visto al pastor Cristian Ortiz? Yo lo vi cuando ya me dijeron que usted tiene comunicación con él, ya me lo dijeron, no mienta. Digo, pues ¿quién se lo dijo? Pues dígame quién se lo dijo para yo poder defenderme, ¿verdad? No, pero ya me dijeron, no, yo necesito que tenga el valor y me lo diga. Le digo, pues tráigamelo para poder decirlo. Yo tengo temor de Dios. Nosotros debemos de tener de temor de Dios. En ese momento le dije, si no me quiere traer al que lo está diciendo, mire, yo me voy a defender solo y que sea el Señor el que toma mi defensa. Y le dije en ese momento, ¿sabe qué? Yo le pido, yo tengo temor santo. No me voy a defender y ni le voy a mentir. Entró al Espíritu Santo aquí y que Él tome juicio sobre el mentiroso. Así es. Así se lo dije, yo tengo temor santo y entró al Espíritu Santo y que tome juicio sobre el mentiroso. Y me dijeron, no, ¿sabe lo que está diciendo? Pues por ser lo digo, porque yo no estoy mintiendo. Pues tráigame el mentiroso para no poder, si no, ¿cómo me voy a defender? ¿Cómo lo voy a convencer? O sea, si yo le digo, por favor, yo no me lo va a creer. Mejor que sea el Señor el que sea mi testigo, el que sea mi defensa. Por eso les digo en esta mañana, no toquemos al ungido de Dios, no toquemos al ungido de Yahweh, como lo hizo Coré, tocó al ungido de Dios. Y así mismo, como les digo yo, dice la palabra de Dios que Moisés jamás se defendió. El mejor se postraba sobre sus pies. El mejor se postraba, yo no voy a discutir, yo no voy a pelear. Mejor se postraba y decía, Señor, que seas tú el que habla, que seas tú el que habla. Por eso en esta mañana yo le puse por nombre a este mensaje, que sea Dios el que hable por ti. No te defiendas tú, no te defiendas tú, que sea Dios el que habla por ti. Así es, amén. Que sea Dios, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos que aprender a morir a nuestra carne, porque la palabra de Dios dice, Amalek, lo mismo. ¿Por qué se rebeló contra Moisés? ¿Por qué se rebeló contra Moisés Amalek? Porque quería autoridad. Cada mensaje de la Biblia no es para destruirte, es para levantarte. Esto llévatelo en el corazón. Cada mensaje de la Biblia no es para destruirte, no es para juzgarte, es para levantarte. Así es, amén. No es para aplastarte, es para levantarte. Hay cosas que tienen que ser corregidas y que seas humilde para ser corregido. Tienes que aprender a ser corregido en este tiempo, hermano. Tienes que tener el tiempo, tienes que tener el discernimiento, tienes que tener sabiduría. Pero ¿sabes por qué no hemos muerto a nuestra carne? Porque no hay coinonía con el Espíritu Santo. Porque no tenemos una allí. Porque no tenemos coinonía. Porque nosotros nomás venimos y oímos el mensaje, pero nos vamos y son 6 días. 6 días que no te cae el mensaje de Dios. Son 6 días que no escuchas la palabra de Dios.
Y te quiero decir que el enemigo anda como león rugiente. El enemigo anda como león rugiente. Y si no pasa la palabra, si no tienes coinonía, quiero decirte que estamos perdidos. Quiero decirte que estamos perdidos. ¿Por qué? Porque si aún los mismos que vieron la gloria de Dios se perdieron, ¿qué se espera el pueblo en estos tiempos? Les vuelvo a decir, ¿qué pasó con Absalón? ¿Qué pasó con Judas? Viendo a su maestro, viendo cómo ministraba, que era el Hijo de Dios, viendo la gloria misma de Dios descender, se perdió. Viendo la misma gloria de Dios, se perdió. Aún Adán, viendo la gloria, estando en el Edén, se perdió. ¿Qué nos esperamos nosotros si no tenemos una coinonía? Es más, así, ni tan siquiera muchos se atreven a poner canciones de adoración, alabanza, para que aunque sea por ahí nos acordemos de la palabra de Dios, para que Dios nos ministra, porque también Dios nos puede ministrar a través de la adoración, de la alabanza. No nos olvidamos de su palabra, somos ministrados. Somos ministrados. No nos acordamos ni tan siquiera, no nos acordamos muchas veces ni tan siquiera de en la noche cubrir a nuestros hijos con la sangre del Cordero. Únicamente nos acordamos de orar cuando estamos aquí en la congregación los días domingos. Únicamente, pero ¿saben qué? Por eso la carne no muere. La crucificas el domingo, pero está viva 6 días. La sangre la matas el domingo, pero se levanta el día lunes. Por eso el pueblo de Dios no se levanta. Por eso el pueblo de Dios no puede ser levantado. ¿Por qué? Porque con un día no es suficiente. Los mensajes deben de caer, nosotros debemos de ir a la presencia, nosotros debemos de amar y adorar al Señor cada día. Amén. Cada día debemos de tener tiempo para nuestro Dios. Porque dice Proverbios 16:25, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Al final son caminos de muerte. Al final son caminos que te van a llevar al Seol. Al Seol es al infierno. Al Seol es al infierno. Por eso cada día debemos de tener una coinonía, debemos de ser llenos de su presencia, debemos de tener discernimiento de la palabra, debemos de tener temor. Si no tenemos el temor de Dios, no tenemos nada. En esta mañana les digo yo, si no tenemos temor de Dios, no tienes nada. Si estás tocando al ungido de Yahweh, arrepiéntete en esta mañana. ¿Por qué el Señor me dio esta palabra? No lo sé. Pero quiero decirles que volvamos a nuestro temor santo, volvamos a la palabra, respetemos a nuestras autoridades. Nosotros podremos tener 55, 60 años, pero el Señor te puso por autoridad a uno de 32, sujétate. Sujétate a la autoridad, porque en la sujeción hay bendición, en la sujeción la gloria de Dios desciende. Les vuelvo a decir, autoridad. La autoridad es bendecida. Si nosotros en lo natural te tienes que sujetar, cuanto más en lo espiritual.
En lo natural te sujetas. En lo natural te tienes que sujetar al gobierno, te tienes que sujetar a las autoridades y no sabes qué, te vas a la cárcel. Si haces mal las cosas, te vas a la cárcel. Cuando más en el ministerio de Dios, es peor el castigo porque te vas a ir al infierno. Les puedo decir que en esta mañana yo tenía un trabajo secular y le decía al Señor, ¿cuándo va a ser, Señor, que tome yo el ministerio, que pueda ir a tu presencia? No lo sé. El Señor me fue, ahora sí que a través de los hombres que tenía yo por autoridades, me fue diciendo, es el tiempo, es el tiempo, es el tiempo. Pero ¿saben qué? A mí me criticaban, pero ¿saben qué? Yo siempre les decía, tú eres el patrón, tú eres el patrón. Yo me sujetaba, yo no les criticaba. Aún en esta semana que yo renuncié, cuando a mí me estaban diciendo, le toca tanto, me decían, ¿pero qué hace César? ¿Pero qué hace esto? No lo sé. ¿Por qué? Porque él es la autoridad, tú la pusiste, a mí no me interesa. Yo únicamente me interesa lo que a mí me corresponde. Pero yo jamás critiqué a una autoridad. Yo jamás lo critiqué. Aún les puedo decir que ese joven que yo tenía como líder anduvo conmigo, fue mi ayudante y llegó a ser mi líder, pero ¿saben qué decía? César, él es la autoridad, yo qué, pero aún me sujetaba yo en lo natural, aún más me sujeto en lo espiritual. Por eso yo siempre digo mi Padre espiritual. Porque en la paternidad hay bendición, en la paternidad hay herencia. Por eso si nosotros tenemos un pastor que nos va a dar, nomás nos va a discernir la palabra, pero no hay herencia. En una paternidad hay bendición. En una paternidad puedes reclamar la herencia. Aún en lo natural, ¿qué tenemos que tener? ¿Qué tenemos que tener para nuestros hijos? Una herencia. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a enseñar a nuestros hijos cuando nuestros hijos nos escuchan? ¿Cómo hablamos de nuestras autoridades? Si nuestros hijos escuchan cómo hablamos de nuestras autoridades espirituales, quiero decirte, hermano, que tú estás creando un rebelde en potencia. Si tú estás escuchando que tu hijo critica a su autoridad, que tu hijo critica a tu padre espiritual, que tu hijo critica a su autoridad y tú no le dices, cállate, porque es tu pastor, es tu apóstol, es tu padre, lo que tú quieras. Si tú no le dices, cállate, y tú le apapachas ese pecado, quiero decirte que estás creando un rebelde en potencia. Porque el día de mañana que tú lo quieras sujetar, no vas a poder, porque él mismo te dirá, tú lo decías, tú me lo permitías, tú lo hacías. ¿Cómo vas a poder sujetar a ese joven si ese rebelde tú mismo lo creaste? Tú mismo lo creaste. Como padres nos duele, pero debemos de aprender a sujetar a nuestros hijos. Debemos de darle la herencia de ir a la presencia, la herencia que es el manto de respetar a nuestras autoridades para poder reclamar la herencia, aún en lo natural, cuando más en lo espiritual. Este mensaje tal vez no nos goza, no nos llena. ¿Por qué? Porque tal vez nos está confrontando. Pero dice el Señor, en este tiempo es el tiempo de que aprendas a estar en sujeción. Es el tiempo de que aprendas a morir a tu carne. Es el tiempo de que aprendas a respetar a la autoridad de Dios que Dios puso. Por eso me siento más que bendecido en estar aquí, en este lugar santo. Porque yo les puedo decir que, y siempre lo he mencionado yo,
Palabra que no vives es ilegal que la prediques. Palabra que no vives es ilegal que la prediques. Por eso yo les pongo los ejemplos mismos míos. Porque si yo no lo viviera, es ilegal que aquí se los dijera. Es ilegal. Por eso les decía yo, 3 congregaciones, pero nunca me han escuchado hablar mal. Tal vez he puesto ejemplos, pero ejemplos de cómo el Señor me llevó, cómo el Señor me ministró, cómo tal vez el Señor, a través el Señor me endureció, tal vez el Señor me maduró. Ahora puedo decir gloria a Dios, porque no cualquier cosa me saca de su casa de oración, no cualquier cosa me saca de su presencia. Puedo recibir el regaño, gloria a Dios. Pero ¿saben qué? Yo sé que tengo herencia. Aún yo le decía a mi padre espiritual hace 3 semanas, le pido perdón, porque ¿sabe qué? Sucedió esto y sí estuve molesto 2 días. 2 días estuve molesto contra ustedes y le dije, le pedí perdón por esto y esto. Está bien, hijo. Pero porque yo en ese momento le quité toda autoridad al enemigo sobre mi vida. ¿Por qué? Porque fui libre y fui y confesé, estoy molesto. Así debemos de ir nosotros y pedir una disculpa, pedir perdón, porque en ese momento le estás quitando toda autoridad del enemigo sobre tu vida. Porque el enemigo anda como león rugiente. ¿Qué sucedió con Absalón? Él nunca fue libre del coraje, nunca fue libre de lo que le hicieron a su hermana, nunca fue libre. Por eso hubo la rebelión, mató a su propio hermano y a través de eso el enemigo tomó autoridad y lo destruyó. Quiso tomar el reino de su padre. ¿Por qué? Porque no murió a su carne, porque no fui y pidió perdón. Porque no fui y le dijo al Señor que seas tú el que que seas tú, Yahweh, el que hace justicia. Él tomó la justicia por su propia mano y a través de eso fue muerto, se fue al infierno. Por eso les digo en esta mañana, si ustedes tienen algo en contra del hermano, algo en contra de su padre espiritual, aún algo en contra de su padre natural, vayan y pidan perdón. ¿Para qué? Para que le quiten toda autoridad al enemigo. Porque ¿saben qué? Eso crece en pequeño. Nuestro coraje, nuestra ira crece en pequeño, pero se va haciendo más grande. Ahora si te veía ese defecto, ahora te veo más defectos y va creciendo mi ira, va creciendo mi coraje. ¿Y saben qué? Morimos espiritualmente, morimos carnalmente. Por eso debemos de ir y pedir perdón. ¿Sabes qué? Perdóname, papá. Perdóname, mamá. ¿Cuántas veces en lo natural los hijos no le hablan a la mamá, al papá, porque me hizo esto? Y esa falta de perdón la traen desde pequeños. Y son viejos y le dejaron de hablar a la papá y al papá y a la mamá. No fueron y pidieron perdón. Tal vez si el papá o la mamá no tuvieron culpa, yo voy y ¿sabes qué, hijo? Perdóname, yo sé que no hice mal, pero a través de eso nosotros volvemos a nuestro amor, nosotros volvemos a nuestra coinonía, nosotros volvemos al amor natural. Me da tristeza a mí en estos tiempos cuando dicen no puedo ni ver a mi padre porque me hizo esto y esto. Qué triste que el que te dio la vida no lo puedas visitar, no lo puedas ver. Aún en estos tiempos, yo me acuerdo mucho y me dolió en mi corazón una vez como testimonio. Yo tenía un tío, tenía a mi abuela, y mi abuela siempre decía, es que no me viene a ver porque me tiene coraje, me tiene ira. Nunca la visitó.
Y cuando nosotros la tuvimos en nuestra casa, mi abuela falleció. Y estaba en el cajón, y les puedo decir que así como llegó el cajón de mi abuela, mi tío estuvo postrado ahí. Hasta que le enterraron, él estuvo postrado ahí, chille y chille. Y les quiero decir, ¿qué te faltaba para pedirle perdón, joven? ¿Qué te faltaba? ¿Qué te faltaba? ¿Por qué nunca perdonaste? ¿Qué dolor más grande que ahora la ves ahí? ¿Qué tiempo? ¿Qué puedes hacer ya? Ya no puedes hacer nada. ¿Pero por qué? Eso va creciendo, creciendo, y somos rebeldes en potencia. Debemos de aprender a morir a nuestra carne. Yo se lo estoy diciendo, ellos estaban en su carne, en lo natural. Yo se los estoy hablando en lo espiritual. No dejen que crezcan sus iras, sus corajes, sus contiendas, porque les va a pasar lo que Coré. El Señor abrió la tierra y se los tragó a los 250. ¿Qué necesidad había? Pudiste haber descansado en el cielo. Pudiste haber dicho, adelante al descanso de tu Creador, pero a cambio de eso, lo cambiaste por el infierno. La palabra es dura, el infierno, no hay más. Por eso no debemos de dejar crecer, debemos de ir a nuestra allí y pedir perdón. Pero ¿qué es lo que no nos permite pedir perdón? Nuestro orgullo. Que nos deja nuestro orgullo. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente, mi orgullo me levanta, mi orgullo? ¿Qué te deja el orgullo? El orgullo te destruye, el orgullo te seca, el orgullo te seca. Yo he aprendido a pedir perdón. Si ofendí, te pido perdón. Pero yo en este tiempo, antes de recibir a Cristo el corazón, decía yo soy muy rencoroso. Oh no, mi rencor, que me dejaba el rencor, no me dejó nada. Pero cuando vine a las plantas del Señor, murió mi orgullo. Quiero decirles que debemos de tener discernimiento. Debemos de morir a nuestra carne. ¿Por qué? Porque es el tiempo. El Señor viene pronto. Dicen muchos que siempre nos dicen lo mismo. Pero les vuelvo a decir, nuestro paso por esta tierra es como un soplo. No sabemos en qué momento. Aún yo en este tiempo a mucha gente la he visto seca. Dice, pero ¿por qué el Señor? Digo yo, ¿por qué el Señor lo mantiene? Mira cuánto dolor tiene, mira la encina de ruedas, mira la engoma. ¿Por qué el Señor no parte a su presencia? Porque te está dando la oportunidad, joven, de que pidas perdón. El Señor es tan bueno que no te está diciendo ya vente, porque tu pago es el infierno, pero les da el tiempo de arrepentirse. ¿Cuántas veces hemos visto a hombres o mujeres que ya no pueden más, que ya nomás están sufriendo? Y dices, pero ¿por qué, Señor? Si tú eres bueno, ¿por qué lo mantienes ahí? Porque es tan bueno que no se lo ha llevado, porque no va a poder descansar en su presencia, joven. Porque le da el tiempo de pedir perdón, de arrepentirse. Por eso Coré, él creció tanto ese rencor sobre Moisés, creció tanto ese rencor sobre Aarón, que su destino fue el infierno. Aún me sorprende a mí cuánto sabemos que Judas pudo ir a la presencia. Judas pudo haber sido perdonado porque nomás fue un instrumento para que nuestro Señor tuviera la posición que le correspondía.
como nuestro Salvador. Pero Judas, a cambio de eso, se ahorcó el infierno, porque no se arrepintió. Únicamente lo que el Señor fue el instrumento, porque antes alguien tenía que hacer ese trabajo, fue Judas, pero no se arrepintió. El Señor nos da el tiempo de arrepentirnos, el Señor nos da el tiempo de pedir perdón. No te defiendas tú, por eso le puse a este mensaje que Dios hable por ti, porque eso fue lo que hizo Moisés, se postró y que seas tú el que habla, Señor, que seas tú el que habla, Yahweh, que seas tú y solo tú el que me defiende. En estos tiempos, por eso les decía, yo no me defiendo, únicamente que me defienda el Señor. Todo el que habla de mí, que bueno, lo bendigo. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios y Él nos defenderá. No tienes que responder, no tienes que defenderte, así como en Moisés. Únicamente ve y póstrate en tu allí y que seas tú el que tome el control, Señor. Que seas tú y solo tú el que toma el control. Que seas tú y solo tú. Porque en estos tiempos nosotros nos queremos, luego confrontamos, ¿verdad? Luego queremos confrontar. A ver, ¿qué pasó? Pero ¿sabes qué? No vamos a nuestra allí. Nosotros como congregación, nosotros como hijos de Dios, tenemos que esperar al tiempo de Dios. Tenemos que esperarnos a nuestro llamado. Espérate a tu llamado. No aceleres tu llamado porque te vas a desgastar. Coré quería ya tomar la autoridad cuando no era su tiempo de su llamado. No era el tiempo para que Coré tuviera la autoridad sobre Israel. Pero en esos muchos ahorita quieren el llamado. Ya quiero subir a la alabanza, ya quiero remolinear, ya quiero ser danzarina. Espérate a tu llamado, porque el Señor tiene tu llamado. Todos tenemos un llamado. Todos cuando tenemos hambre tenemos que esperarnos al tiempo de Dios. Tenemos que esperar al tiempo. No aceleres tu tiempo porque te vas a cansar. A Coré lo destruyó, pero en eso tú te vas a cansar. ¿Sabes qué? ¿Por qué te vas a cansar? Porque tal vez quieres ir a danzarinas, tal vez las danzarinas 4 días enseñan a la semana. ¿Estás dispuesta a ir 4 días para ser danzarina? Quiero decirte, cuando tú aceleraste tu tiempo, te vas a cansar, vas a decir, son muchos días y no tengo tiempo. Tal vez son muchos días y no tengo tiempo. Tal vez quieres subir a la alabanza. Tal vez quieras subir a la alabanza. Quiero decirte que la alabanza tienes que venir a las 6 de la mañana a orar. Aún en este tiempo yo he entendido que los levitas tienen que ser bien preparados, tienen que ser bien ungidos, tienen que ir a la presencia, tienen que dar ofrenda de adoración, tienen que morir a su carne. No es fácil ser levita. No aceleres tu llamado, no te vayas a cansar, no te vayas a cansar. Todo llamado ya pide algo. Les quiero decir que a mí cuando me enviaron de pastor, dije, bueno, está bien, ya soy pastor, me ungieron y todo. Yo trabajaba, como les digo, dos días sí, 2 días no. 2 días sí es muy poco, el Señor me decía, es muy poco. Tú nomás ministras los viernes y vas a la iglesia 2 domingos a la semana. Y dijo el Señor, es el tiempo que aceleres tu llamado. Es el tiempo de que me entregues lo natural para vivir en lo sobrenatural. ¿Quieres vivir en la natural? Vive de tu sueldo. ¿Quieres vivir en lo sobrenatural?
vive de mi gloria. ¿Quieres vivir en lo sobrenatural? Vive por fe. Heme aquí. Como les digo, yo renuncié. ¿Pero por qué? Porque no es fácil el llamado. No es fácil. No nomás es de decir soy pastor. ¡Wow! No es fácil. No aceleres tu llamado. En estos tiempos, un rebelde ahora ya va y arma su iglesia. Tal vez te vas a llevar 10, 12, pero quiero decirte que te vas a cansar. Esos 12 no van a sentir la presencia de Dios como la sentían en la congregación, porque el Espíritu de Dios se aparta. El Espíritu de Dios se aparta. El Espíritu de Dios nunca va a seguir a un rebelde. Es ilegal. Estás viviendo del don, mas el Espíritu Santo no está en ti. Es muy fácil movernos en nuestro don, porque el don es de Dios, pero el Espíritu Santo se mueve a donde es adorado en espíritu y en verdad, y Él no va a ir a donde vaya un rebelde. Él no va a ir donde vaya un rebelde. Por eso, en esta mañana les puedo decir que tal vez el mensaje no nos agrade, tal vez el mensaje nos desgaste, tal vez el mensaje me confronte, pero es el mensaje que el Señor trae en esta mañana. Que su pueblo se levante, que su pueblo muera su carne, que su pueblo vaya a la presencia, que le quitemos toda autoridad al enemigo. Les puedo decir que traía yo un mensaje, pero únicamente el Espíritu Santo habla como Él quiere. Yo únicamente estoy hablando lo que me dice el Señor. Dice, no hables lo que dice ahí, habla lo que yo estoy diciendo en estos tiempos, habla lo que yo estoy viendo para mi pueblo, habla lo que yo estoy hablando para mi iglesia. Aún en las redes sociales, ven a la presencia. No te conformes únicamente con el mensaje por el Facebook, únicamente no te conformes con un domingo, ve más a la presencia, porque el enemigo anda como león rugiente, y cuando nosotros nos descuidamos, nos destruyó. Les quiero decir que nosotros dormimos, el diablo no duerme. Les quiero decir que el diablo no duerme, el diablo está aquí para hurtar, matar y destruir. Y cuando nosotros nos descuidamos, nos destruye. Cuando nosotros nos descuidamos, el enemigo nos va a hacer cenizas. Por eso dice el Señor en esta mañana, levántate y camina. Levántate y camina, vea en mi presencia, vuelve a tener coinonía, vuelve a ir a mi presencia, vea tú allí. Levántate y camina, porque el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. El pueblo de Dios muere por falta de conocimiento, por falta de la revelación, por falta de la palabra. Por eso muere su pueblo, por falta de conocimiento, porque no tiene coinonía. Porque nadie está exento de que el enemigo lo destruya. El enemigo anda como león rugiente. Vayan a la palabra, vayan a su allí. Aquí lo dice bien claro, Coré lo destruyó. Aunque te hagas un adorador, aunque sientas la presencia de Dios cada domingo, ve a tu allí. Nosotros tenemos aquí dos horas con la presencia de Dios, pero también quiero decirte que debes de cubrir tu casa, debes de cubrir a tus hijos. No vayas a dormirte si no cubres a tus hijos con la sangre del Cordero. No vayas a dormir si no cubres a tus hijos con la armadura de Dios. Yo quiero decirles que no hay noche que no me vaya yo a dormir sin cubrir a mis hijos con la sangre del Cordero, sin cubrirlos,
sin decirle al Señor, cubre mis ajuaras, cubre mis ventanas, cubre mis dinteles, porque nosotros dormimos, pero el enemigo en ese momento en los sueños se mete. ¿Cuántas veces tus hijos dicen, soñé feo mamá, soñé feo papá? Porque no cubrieron su mente, su consciente, su subconsciente. Por eso el enemigo toma por ahí, el enemigo toma autoridad. Por eso les digo en esta mañana, cubran a sus hijos de noche, siempre cúbranlos. No se salgan sin cubrirlos. Aún yo laborando les hablaba a mis hijos y aún por vía telefónica yo los cubría y les decía, Señor, como padre y sacerdote de este hogar, cubra a mis hijos con la sangre del Cordero. Aún como padre y sacerdote de este hogar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el temor. Cuando nosotros no tenemos temor, no cubrimos a nuestros hijos. Sentimos que la presencia de Dios va a descender nada más por el domingo. No, quiero decirle que el Señor les dio a ustedes autoridad para cubrir a sus hijos, para arrebatar su descendencia. Quiero decirles que les dio la autoridad. El Señor les dio autoridad. En el nombre de Yeshua HaMashiach, ustedes tienen poder y autoridad para decretar, establecer el reino de Dios sobre su casa. Así es. No nomás tenemos que venir y decirle al pastor, ore por mí. El Señor te dio poder y autoridad, joven. El Señor te dio poder y autoridad. Y dice la palabra de Dios que todo lo que pidas en el nombre, que es sobre todo nombre, hecho está. Así es. Hecho está. Pero no has tenido la revelación, no has tenido el hambre, no has tenido el discernimiento, porque ni tú mismo te lo crees. Tú no te lo puedes creer. Aún Corello siento que no se la creía. No se la creía en ese tiempo que era caminando en el desierto y la gloria de Dios se movía, la gloria de Dios se movía con poder, pero él no se la creía, él quería todo para él, él quería todo, él quería la autoridad. Aún el enemigo, siendo un ángel de luz, quería la gloria para él, quería la autoridad para él. Y que el Señor lo echó fuera. Lo echó fuera. El enemigo habita en esta tierra. Dice la palabra de Dios en Génesis 1 que la tierra estaba vacía y desierta, pero el enemigo ya habitaba en la tierra, porque el Señor lo botó, pero él ya habitaba en la tierra. Por eso quiero decirte, vuelve a tu temor santo, vuelve a tu temor santo. Si te falta hambre, si te falta discernimiento, ve a la palabra. Si te falta lo que te falte, pon canciones de adoración cuando duermes. Pon canciones de adoración, alaba, adora, entrona al Espíritu Santo en tu casa. Quítale toda autoridad al enemigo sobre tu descendencia. Quítale toda la autoridad al enemigo sobre tu descendencia. Yo cada mañana le digo que mi primera, segunda y tercera generación le alabarán y le adorarán. Tengo que arrebatar la primera generación. La obligación de mis hijos el día de mañana sobre su descendencia es arrebatar. Porque nosotros no vamos a pedir permiso, tenemos que arrebatar, porque somos hijos y somos herencia. Entonces tenemos que arrebatar. No le podemos decir, enemigo, dame permiso, te arrebato a mi descendencia, porque soy sacerdote, porque soy autoridad sobre mi casa, porque yo en mi casa serviremos a Yahweh, porque yo en mi casa serviremos a Yeshua HaMashiach. Pero créetela, tienes que creértela. Ve a la presencia. No dejes un día sin buscar su presencia, porque a través de las alabanzas de adoración irás a la presencia. A través de la adoración tienes que tener el
hambre por su presencia. No te conformes con un día domingo. No te conformes con un día domingo, porque quiero decirte que te vas a desgastar. Por eso no nos podemos levantar. Por eso no nos podemos levantar, porque nada más vamos el domingo a su presencia. Por eso dice el Señor, mi pueblo muere por falta de conocimiento, pero también muere por falta de hambre, por falta de su presencia. ¿Por qué? Porque nos falta fe. En estos tiempos, la escasez, la pandemia y todo eso alejó a su pueblo. A veces la economía nos aleja de su presencia. Pensamos más en los frijoles y en el huevo que ir a nuestro allí. Pero quiero decirles que en este tiempo nadie ha muerto por hambre. Porque cuando somos hijos tenemos herencia, y cuando hay herencia el alimento llega. El alimento llega porque llega. Les decía, en esta mañana yo venía aquí para el servicio. Me venía caminando y traía yo mi Biblia y me llegó un salvadoreño. Me decía un salvadoreño: oye hermano, es que no sé llegar, es que vengo de Salvador, es así. Y decía él: ¿sabes qué? Voy a una casa de refugiados. Y decía: sí, pero es que no sé llegar, hermano. ¿Y sabes qué? Todos me desprecian, dice. Nadie me quiere dar un alimento y tengo hambre. Le digo: sí, pero luego dice: es que yo te di tu Biblia, yo sé que los cristianos son buenos. Digo yo: gloria a Dios, ¿no? Decía yo: gloria a Dios, qué bueno. Pero sí, pero ¿qué pasó? ¿Qué necesitas o qué? Me decía él: ¿sabes qué? Es que en El Salvador el 95% del Salvador es cristiano, dice. El 95% del Salvador es cristiano. Y decía: gloria a Dios. Dice: ¿y sabes qué? Me vine del Salvador. Dice: pero tengo hambre. Yo claro que lo iba a bendecir, ¿no? Claro que lo iba a bendecir. Pero a ver, dime más, ¿qué pasó? Y decía yo: 95% del Salvador es cristiano. Decía: ay, Señor, si el 95% del Salvador es cristiano, ¿cómo es posible que El Salvador esté viviendo en escasez? Porque dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se postrare, yo iría y sanaría la tierra. Si el 95% del Salvador es cristiano, ¿por qué viven eso? ¿Por qué están sufriendo? Si el 95% es cristiano, el Señor es tan bueno que ya hubiera ido y sanaría su tierra. Le decía: ay, Señor, mira nomás cómo eres mentiroso. Decía yo: mira nomás cómo eres mentiroso. Decía: es que yo soy cristiano. Digo: qué bueno. Y me lo traje caminando y le dije: mira, aquí está para tu pasaje, ya está para que lo que te alcance. Gloria a Dios. Ay, qué bueno. No. Pero decía yo: ¿cómo te manejas? Y me decía: es que te vi tu Biblia y yo sé que los cristianos son buenos. Decía: sí, gloria a Dios, ¿no? Bendigo la vida de ese hombre. Pero digo yo: 95% del Salvador es cristiano. Y me decía el Señor: ¿tú crees que esa tierra estaría en esa situación si 95% del Salvador conociera de mi gloria, conociera de mi presencia? Entonces, por eso les digo en esta mañana: el Señor es tan bueno que no te va a dejar sin alimento. Aún ese hombre en su escasez me vio y dijo: ya sé de dónde voy a sacar. Gloria a Dios, y tengo. Pero por eso les digo este ejemplo: no te desgastes, no sufras por finanzas, no sufras por el alimento. Ve a tu allí y el Señor te dará lo que tú necesites. El Señor te dará lo que tú necesites. Ve a la presencia, ten hambre, arrepiéntete. Este mensaje tal vez no nos agradó, tal vez nos confrontó, tal vez no me gustó. Pero ¿sabes por qué no nos gusta? Porque eso estamos viviendo.
Porque cuando el Espíritu es confrontado no nos agrada. Y les puedo decir, mi esposa cuando algo no me agradaba y me confrontaba y le respondía, no te agrada, ¿sabes qué? Porque estoy confrontando al espíritu que trae, ya, ¿no? ¿Por qué te enojas? Si tú te enojas es porque ese espíritu échalo fuera, Armando. Decía yo, pero ¿saben qué? Sí me desagradaba, porque me estaba confrontando con lo que yo vivía, me estaba confrontando con lo que yo hacía. Por eso en este tiempo, en este momento, yo este mensaje te lo traigo. Tal vez no te agrade, pero echa fuera lo que tienes, échalo fuera. Quítale toda autoridad al enemigo. Declara que el enemigo no tiene parte ni suerte sobre tu vida, sobre tu descendencia. Aprende a estar en autoridad. Aprende a estar sujeto a tu autoridad. Si dices padre espiritual, es porque vas a ser obediente, es porque vas a ser respetuoso, porque padre es el que merece el respeto. Si dices papá, eres heredero de la herencia. Eres heredero. Créetela. Eres heredero. Ahora sí puedes decir que eres hijo de Yahweh porque tienes herencia. Eres hijo de Dios. Eres hijo. Ya no dejaste de ser creación. Deja de creer, deja de pensar que sigues siendo creación. No, que eres hijo de Dios y eres heredero de todas las bendiciones. Eres heredero. El Señor es el Señor, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el creador de las finanzas. Es el creador de la moneda. Únicamente pide, primero arrepiéntete y ve a tu allí, ve a la presencia, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios ya viene, dice la palabra. Arrepentidos y convertidos en alma y en espíritu, únicamente, dice el Señor, en sus labios estoy, pero más estoy muy lejos de su alma y de su espíritu. Porque el Señor conoce lo que pensamos, conoce lo que hacemos, nos conoce en alma y espíritu. Entonces el Señor, estoy muy lejos de ellos. Por eso mi pueblo sigue muriendo. Por eso mi pueblo se sigue desgastando. Por eso los ministerios no crecen. Porque siempre va a haber un Coré. Por eso los ministerios no crecen. Porque siempre va a haber un Coré. Por eso los ministerios no crecen. Porque el pueblo sigue viviendo de su don. El pueblo sigue viviendo de su don. El pueblo sigue viviendo de su don. ¿Por qué? Porque tal vez tengas el don de tocar la guitarra, tal vez tengas el don de tocar la batería, tal vez tengas el don, pero ese don te lo dio Dios. Pero la presencia de Dios no se mueve porque no has muerto a tu carne, porque no has tenido discernimiento. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santo, por este mensaje, Señor. Declaro que este mensaje entró a su mente, Señor, y baja a su corazón, Padre Santo. ¿Por qué me diste este mensaje? No lo sé, Señor. Pero tú pides, Padre Santo, que tu pueblo se arrepienta en alma y en espíritu, Padre. Te doy las gracias, Señor, por las redes sociales, Señor. Te doy las gracias por las redes sociales, porque se sigue extendiendo tu palabra. Porque se sigue extendiendo, Padre Santo. Pero tú quieres, Señor, echar fuera todo espíritu inmundo. Echamos fuera todo espíritu inmundo de rebelión en esta mañana. Echamos fuera todo espíritu de Coré. Echamos fuera todo espíritu de Amalek. Echamos fuera todo espíritu de Absalón. Todo espíritu que confronta, todo espíritu que no trae nada para tu pueblo, Señor. Cubrimos a tu pueblo con la sangre del
Cordero, Señor. Y declaramos, Señor, que mueren a su carne, que tienen entendimiento. Dice tu palabra que al que cree todo le es posible. Pero tu pueblo, Señor, le falta fe, Señor. Tu pueblo le falta fe. Tu pueblo le falta coinonía, Padre. En esta mañana yo declaro en el nombre de Yeshua Mashiach que tu pueblo pasó allí. Que tu pueblo tiene una coinonía con tu Espíritu Santo. Que declaro en esta mañana que empiezan a ser hacedores de atmósfera, que son adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Bendecimos, Señor, a todo aquel que está en las redes sociales, Padre. Los cubrimos con la sangre del Cordero y declaramos, Señor, que tienen más sangre, que tienen más discernimiento, que tienen más coinonía, Señor. Gracias, Padre Santo, por este mensaje, porque no hablé yo, habló tu Ruach HaKodesh. Hablaste tú, Señor. Gracias te doy, Yahweh de los ejércitos, porque yo declaro, tú eres Yahweh de los ejércitos y tú peleas nuestras batallas. Las batallas están ganadas cuando te tronamos en nuestro corazón, cuando nos tronamos en nuestra casa, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias.